La música clásica llenaba la sala del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid con una elegancia que Rafael Méndez fingía apreciar. Se ajustó el nudo de la corbata italiana, observando a los invitados que circulaban entre esculturas contemporáneas y copas de champán. Ese tipo de evento benéfico era parte del paquete cuando se alcanzaba la cima de la construcción civil madrileña. Sonreír, estrechar manos, hacer donaciones generosas y volver a casa solo, como siempre. Rafael tenía 38 años y comandaba Méndez Ingeniería, una constructora que había levantado desde cero. Hijo de una costurera y de un albañil que lo había abandonado siendo niño, Rafael había transformado la rabia y la necesidad en combustible. A los 25 años ya lideraba su primera obra. A los 30 era dueño de su propio negocio. A los 35 sus edificios ya marcaban el skyline de la zona sur. Pero aquella noche de sábado, rodeado de gente importante, sentía el vacío conocido que ni siquiera el último contrato millonario había logrado llenar. Fue entonces cuando la vio. Mariana Alcántara estaba a pocos metros de distancia conversando animadamente con un grupo cerca de una instalación de luces. El corazón de Rafael se aceleró de una forma que no ocurría hacía exactamente 3 años. Llevaba un vestido azul marino que realzaba su postura elegante, el cabello castaño recogido en un moño impecable. Estaba exactamente como él la recordaba, pero al mismo tiempo diferente. Más madura quizás, más distante ciertamente. 3 años. 1095 días desde que Mariana había salido de su apartamento por última vez, llevando 2 maletas y una expresión de cansancio que aún lo atormentaba. Rafael recordaba cada palabra de aquella discusión final. Ella había implorado atención, presencia, un hombre que no estuviera siempre pegado al móvil respondiendo correos de la obra. Él había prometido cambiar como siempre. Ella ya no creía como siempre. Rafael tomó una copa solo para tener algo en las manos y caminó en dirección opuesta, intentando procesar la sorpresa. Mariana estaba en Madrid. Él imaginaba que ella había seguido con los planes de mudarse a Barcelona, donde una importante galería la había invitado a trabajar. Pero allí estaba ella, radiante y aparentemente feliz en su territorio. Necesitó menos de 5 minutos para descubrir el motivo. Uno de los arquitectos socios de la constructora, que también frecuentaba esos eventos, se acercó con una sonrisa conspiratoria. ¿Viste quién está aquí? Mariana Alcántara. Regresó a Madrid hace unos 8 meses. Se convirtió en curadora del espacio de arte contemporáneo del Instituto Barreto de Madrid. Y mira, está prometida con Felipe Barreto. Conoces a los Barreto, ¿verdad? Familia tradicional, dueños de esa industria textil centenaria. Rafael sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Prometida. La palabra resonó en su mente como una campana fúnebre. Buscó a Mariana de nuevo con la mirada, y solo entonces percibió el anillo de diamantes en su dedo. A su lado, un hombre rubio de aproximadamente 40 años, traje impecable y postura aristocrática, le sostenía la mano con familiaridad. Felipe Barreto tenía el tipo de rostro que se veía en revistas de negocios tradicionales, ese aire de quien nunca necesitó luchar por nada porque todo ya estaba garantizado por el apellido. Rafael los observó a ambos desde lejos, incapaz de desviar la mirada. Felipe decía algo y Mariana sonreía, pero era una sonrisa educada, controlada. No era la sonrisa amplia y genuina que Rafael había conocido, aquella que le iluminaba todo el rostro cuando veían películas malas en el sofá, o cuando él finalmente lograba llegar a casa antes de las 10 de la noche. Esa sonrisa no la veía hacía años, ni siquiera cuando aún estaban juntos. Alguien llamó su nombre, pero Rafael apenas lo registró. Su mente ya trabajaba a un ritmo acelerado, analizando la situación como hacía con proyectos complejos de ingeniería. Mariana estaba de vuelta, estaba prometida, pero no estaba feliz. Él conocía a esa mujer demasiado profundamente como para no percibir la diferencia. Había algo apagado en ella, una luz que faltaba en los ojos castaños que él tanto había amado. La ficha empezó a caer lentamente,
como una demolición controlada que él ya había supervisado decenas de veces. Todos aquellos años construyendo imperios, erigiendo torres, conquistando contratos millonarios. ¿Para qué? Para volver cada noche a un apartamento vacío en el Paseo de la Castellana, cenar solo pidiendo a domicilio, dormir 4 horas y empezar de nuevo. Tenía éxito, tenía dinero, tenía respeto en el mercado, pero no tenía nada que realmente importara. No tenía a Mariana, la terapeuta que había empezado a ver unos meses atrás, más por insistencia de su hermana que por voluntad propia. Vivía diciendo que él usaba el trabajo como escape. Rafael siempre replicaba que el trabajo no era un escape cuando construías algo de verdad, cuando generabas empleos, cuando transformabas paisajes urbanos. Pero en aquel momento, observando a la única mujer que había amado de verdad usar un anillo que no provenía de él, la ficha cayó con el peso de una viga de hormigón. Estaba vacío, y siempre lo había estado. Mariana se giró en dirección a él, casi como si sintiera el peso de su mirada. Sus ojos se encontraron por un segundo interminable. Rafael vio el shock pasar por su rostro, la sorpresa seguida de algo que él no supo identificar. Miedo, rabia, tristeza. Antes de que pudiera descifrarlo, ella desvió la mirada y tiró suavemente de Felipe por el brazo, guiándolo a otra área del salón. Rafael permaneció parado, sosteniendo la copa de champán que no tenía intención de beber. A su alrededor, la gente seguía conversando, riendo, haciendo networking. La vida seguía su flujo normal para todos, menos para él. Más tarde, ya en casa, Rafael no pudo dormir. Se quedó en el balcón del apartamento, observando las luces de la ciudad, pensando en cómo había llegado hasta allí. 38 años, un patrimonio de 8 dígitos, una empresa sólida y completamente solo. Cogió el móvil y abrió Instagram por primera vez en meses. Encontró el perfil de Mariana sin dificultad. Las fotos recientes mostraban exposiciones de arte, vernissages, algunos registros de viajes. Y sí, había fotos con Felipe. Muchas de ellas. El anuncio del compromiso se había hecho hacía 2 meses, en una fiesta discreta en la casa de la familia Barreto en un barrio noble. Rafael leyó los comentarios. Enhorabuena. Felicidades. ¡Qué pareja más linda! Cerró la aplicación antes de hacer alguna tontería como dar like a una foto antigua, o peor, mandar un mensaje. Mariana Alcántara, la mujer que había conocido en un evento corporativo hacía 5 años, cuando ella aún era solo una apasionada del arte, intentando hacerse un nombre en el mercado. Él recordaba la conversación, de cómo ella hablaba sobre la capacidad del arte para capturar emociones que las palabras no alcanzaban. Rafael, siempre práctico, había encontrado aquello demasiado romántico, casi ingenuo, pero se había quedado hechizado de todos modos. El noviazgo había comenzado rápido e intenso. En los primeros meses, Rafael realmente había intentado equilibrar trabajo y relación, pero a medida que la empresa crecía, las prioridades cambiaban. Cenas canceladas, fines de semana sacrificados, cumpleaños, olvidados. Mariana había aguantado durante 3 años, siempre esperando que la fase difícil pasara, que él finalmente cumpliera las promesas de bajar el ritmo. Hasta que no aguantó más, Rafael nunca la había culpado por la decisión de marcharse. ¿Cómo podría? Él sabía exactamente el tipo de novio que había sido. Ausente, distraído, siempre con la mitad de la cabeza en algún problema de obra, prometiendo cambios que nunca llegaban. Mariana merecía más. Merecía a alguien presente, alguien que la pusiera en primer lugar, alguien como Felipe Barreto, aparentemente. El pensamiento trajo una punzada de celos que Rafael no sentía hacía años. Celos mezclados con arrepentimiento, con rabia de sí mismo, con una claridad repentina y dolorosa. Había perdido a la única persona que realmente importaba, y ahora ella estaba a punto de casarse con otro hombre. Rafael caminó hasta la oficina en casa y encendió el ordenador. Investigó sobre Felipe Barreto y sobre la familia. Lo que encontró fue exactamente lo que esperaba: tradición, dinero antiguo,
empresas centenarias. Felipe había asumido la presidencia de Textil Barreto 5 años atrás, sucediendo a su padre. Había algunos artículos sobre modernización de la industria, alianzas internacionales, expansión de mercado. Todo muy formal, muy seguro, muy predecible. Era todo lo que Rafael no era, y probablemente todo lo que Mariana necesitaba después de 3 años con un workaholic que la había decepcionado repetidamente. Apagó el ordenador y volvió al balcón. El cielo de Madrid empezaba a clarear, trayendo la promesa de otro domingo. Rafael tenía reuniones programadas por la tarde para revisar los proyectos de la nueva torre comercial en Asca. Tenía propuestas para analizar, tenía proveedores para presionar, tenía 1000 cosas que siempre tenía, pero por primera vez en años, nada de eso parecía importante. Solo una cosa ocupaba su mente. Una decisión se formaba, aún nebulosa, aún aterradora. Rafael Méndez no era hombre de rendirse. Había construido un imperio literalmente con sus propias manos. Había superado obstáculos que derribarían a hombres 2 veces más fuertes, y ahora enfrentaba el mayor desafío de su vida: reconquistar a Mariana Alcántara. 6 meses. Era el tiempo que solía transcurrir entre el compromiso y la boda en los círculos sociales que ella ahora frecuentaba. Quizás menos, quizás más. Pero Rafael estaba seguro de una cosa, mientras observaba el sol nacer sobre la ciudad que él había ayudado a construir, pero que nunca realmente lo había hecho feliz. Él no dejaría que Mariana se casara con Felipe Barreto sin al menos intentar mostrarle quién podría ser él, quién debería haber sido desde el principio. No con manipulaciones o juegos sucios, sino cambiando de verdad, probando que el hombre que la había decepcionado podría convertirse en el hombre que ella merecía. Y todo comenzaría el próximo lunes, con una llamada que Rafael venía posponiendo hacía meses, para la terapeuta que había visitado solo 3 veces, siempre encontrando excusas para cancelar las sesiones siguientes. Esta vez sería diferente. Esta vez él realmente se comprometería con el cambio, porque, por primera vez en su vida, Rafael Méndez entendía una verdad fundamental. No importaba cuántos edificios construyera si no lograba construir una vida que valiera la pena vivir. Y esa vida, él sabía ahora con absoluta certeza, solo tenía sentido con Mariana en ella. El lunes llegó con la típica agitación madrileña. Rafael se despertó a las 6 de la mañana, pero esta vez no se sumergió inmediatamente en los correos electrónicos. Se quedó unos minutos más acostado, organizando sus pensamientos. La decisión tomada el domingo aún latía firme en su pecho. Llamaría a la terapeuta. Empezaría el cambio real y encontraría una forma de acercarse a Mariana sin parecer desesperado o invasivo. La consulta fue programada para el jueves por la tarde. La doctora Elena Fonseca atendía en una consulta discreta en el barrio de Salamanca. Rafael la había elegido meses atrás por recomendación de su hermana Beatriz, quien había insistido en que él necesitaba tratar lo que ella llamaba adicción al trabajo. En aquel momento, Rafael había encontrado el término exagerado. Ahora, no estaba tan seguro. En los días siguientes, Rafael mantuvo la rutina de trabajo, pero comenzó a observar sus propios patrones con más atención. Percibía cómo revisaba el móvil compulsivamente, cómo su mente divagaba hacia problemas de obra, incluso durante conversaciones casuales, cómo se ponía ansioso cuando no estaba resolviendo algo. La terapeuta tenía razón. Beatriz tenía razón. Mariana siempre había tenido razón. El jueves, puntualmente a las 4 de la tarde, Rafael estaba sentado en la sala de espera de la consulta. La doctora Elena, una mujer de unos 50 años con mirada penetrante y voz tranquila, lo recibió con una sonrisa discreta. «Rafael, qué buena sorpresa. Pensé que no volverías», dijo ella, sin juicio en la voz. «Yo también lo pensé», Rafael admitió, acomodándose en el sillón. «Pero algunas cosas han cambiado». Durante la hora siguiente, él contó todo. El reencuentro con Mariana, su compromiso, la claridad repentina sobre el vacío en su vida, la decisión de cambiar de verdad, no solo por ella, sino por sí mismo.
La doctora Elena escuchó atentamente, haciendo preguntas puntuales sin ofrecer soluciones fáciles. Rafael, estás hablando de una transformación profunda, dijo ella al final. No se trata de reconquistar a una mujer, se trata de entender por qué usas el trabajo como escudo. Se trata de enfrentar el dolor que llevas desde que tu padre se fue. Se trata de aprender a estar presente, no solo físicamente, sino emocionalmente. Rafael tragó saliva. Hablar de su padre siempre era difícil. Álvaro Méndez había abandonado a la familia cuando Rafael tenía solo 7 años, dejando a su madre, doña Celia, sola con 2 hijos pequeños. El hombre simplemente había desaparecido, sin explicaciones, sin mirar atrás. Doña Celia había trabajado hasta la extenuación como costurera para criar a sus hijos. Rafael había crecido determinado a ser todo lo que su padre no había sido: responsable, trabajador, presente. Irónicamente, se había vuelto ausente de otra manera. «Yo no soy como él», dijo Rafael a la defensiva. «No, no lo eres, pero cargas con las heridas que él dejó», Elena respondió con gentileza. «Y esas heridas moldearon tus elecciones. Trabajas obsesivamente porque necesitas probar que tienes valor, que no eres como tu padre, pero en el proceso terminaste repitiendo el patrón de ausencia, solo que de otra manera». Las palabras dolieron porque eran verdaderas. Rafael salió de la consulta con la cabeza pesada, pero también con algo que no sentía hacía mucho tiempo: esperanza. Elena había programado sesiones semanales para los próximos meses. Sería un proceso largo, había advertido ella, sin atajos, sin garantías. Mientras tanto, Rafael necesitaba encontrar una forma de acercarse a Mariana. No podía simplemente aparecer en su vida de nuevo sin motivo. Necesitaba un pretexto, algo natural. La respuesta llegó a través de Beatriz. Su hermana, profesora de literatura y gran entusiasta del arte, mencionó casualmente durante un almuerzo familiar el domingo siguiente que iría a una nueva exposición en el Instituto Barreto de Madrid. Rafael sintió el corazón acelerarse. «¿Puedo ir contigo?», preguntó él intentando sonar casual. Beatriz levantó una ceja. «¿Tú? ¿En una exposición de arte? Rafael no pisas un museo desde que mamá nos arrastraba, cuando éramos niños». «Estoy intentando expandir mis horizontes», respondió él, y no era mentira. «Además, ya es hora de que apoye más tus actividades». Su hermana lo estudió por un momento, desconfiada, pero finalmente accedió. «Está bien. Es el próximo miércoles a las 7 de la noche, pero si te quedas pegado al móvil te mato». Rafael sonrió. «Prometo prestar atención». La semana siguiente se arrastró. Rafael se forzó a delegar más tareas, a confiar en su equipo, a no microgestionar cada detalle de cada obra. Fue difícil, a veces angustiante, pero persistió. En las sesiones con Elena exploraban sus problemas de control, su miedo a que todo se desmoronara si él no estaba supervisando personalmente. «Has construido una empresa sólida, Rafael. Tienes profesionales competentes. Pero si murieras mañana, la empresa seguiría funcionando. Eso no disminuye tu importancia. Solo muestra que hiciste un buen trabajo formando un equipo», Elena señaló en una de las sesiones. La idea de que él no era indispensable era al mismo tiempo liberadora y aterradora. El miércoles finalmente llegó. Rafael se vistió con cuidado, eligiendo un blazer casual sobre camisa blanca y pantalones vaqueros oscuros. Nada muy formal, nada que pareciera un intento excesivo. Beatriz pasó a buscarlo a las 6:30. «¿Estás nervioso?», observó ella tan pronto como él entró en el coche. «¿Lo estoy?». Rafael fingió desinterés. «Tus dedos están tamborileando en la rodilla. Solo haces eso cuando estás nervioso». «¿Qué está pasando, Rafa?». Rafael suspiró. No servía de nada mentirle a Beatriz. Ella siempre lo desenmascaraba. «Mariana va a estar allí. Ella trabaja en el instituto ahora». Beatriz se detuvo en el semáforo en rojo y se giró para mirarlo. «Ah, entonces es por eso. Rafael, ella está prometida». «Lo sé. ¿Y aún la amas?». No era una pregunta, pero Rafael respondió de todos modos.
Siempre la amé. Solo fui demasiado idiota para mostrarlo cuando tuve la oportunidad. Su hermana suspiró. Mira, yo te adoraba a ti y a Mariana juntos. Teníais sentido. Pero la lastimaste mucho, Rafa, y si ella encontró a alguien que la haga feliz, no tienes derecho a interponerte. No me voy a interponer. Solo quiero una oportunidad de mostrar que he cambiado. Si aún así ella elige quedarse con él, lo respetaré. Beatriz no pareció convencida, pero no discutió más. El resto del trayecto transcurrió en silencio. El Instituto Barreto de Madrid ocupaba una casa señorial, histórica en el Viso, reformada para albergar exposiciones de arte contemporáneo. Cuando Rafael y Beatriz entraron, el vernissage ya estaba concurrido. Artistas, críticos, coleccionistas y entusiastas circulaban entre las obras, copas de vino en mano, conversaciones animadas resonando por el espacio. Rafael la vio casi inmediatamente. Mariana estaba cerca de la entrada, conversando con un grupo de personas mayores, probablemente coleccionistas importantes. Llevaba un vestido verde musgo que realzaba sus ojos, el cabello suelto cayendo sobre los hombros. Estaba hermosa y profesional, gesticulando animadamente mientras explicaba algo sobre la exposición. Rafael se forzó a desviar la mirada y acompañar a Beatriz por la galería. Observaron las obras, pinturas abstractas vibrantes que exploraban temas de identidad y pertenencia. Beatriz comentaba cada pieza con entusiasmo. Rafael intentaba prestar atención, realmente intentaba, pero sus ojos seguían buscando a Mariana por el espacio. Ella finalmente lo notó, cuando él estaba parado frente a un lienzo particularmente grande, fingiendo estudiarlo con profundidad. Rafael sintió el peso de su mirada antes incluso de girar la cabeza. Cuando sus ojos se encontraron, él ofreció una sonrisa pequeña, casi tímida. Mariana dudó, claramente sorprendida de verlo allí, pero le devolvió el saludo con un leve movimiento de cabeza antes de volver su atención a las personas con quienes conversaba. «Estás siendo demasiado obvio», Beatriz susurró a su lado. «Relájate, aprecia el arte. Si va a haber alguna conversación, ocurrirá naturalmente». Rafael asintió, tragando la ansiedad. Cogió una copa de vino blanco que un camarero ofrecía e intentó de verdad concentrarse en las obras. Sorprendentemente, una de las pinturas lo capturó de verdad. Era un paisaje urbano caótico, edificios elevándose en ángulos imposibles, ventanas encendidas formando patrones que parecían códigos. Había algo familiar y perturbador al mismo tiempo. Interesante, ¿no es así? La voz de Mariana a sus espaldas lo hizo girar rápidamente. Ella estaba a pocos pasos, sola, sosteniendo un portapapeles. Se llama Babel Moderna. El artista quiso representar la soledad en las grandes ciudades. ¿Cómo podemos estar rodeados de millones de personas y aún así completamente aislados? Rafael tragó saliva. Era la primera vez que conversaban en 3 años. «Tiene sentido», dijo él, manteniendo la voz controlada. «Es exactamente así como Madrid parece a veces». Mariana lo estudió por un momento, como si buscara algo en su rostro. «No sabía que te interesaba el arte». «Estoy intentando expandir mis horizontes», Rafael respondió, haciendo eco de las palabras que le había dicho a Beatriz. «Me di cuenta de que pasé demasiado tiempo enfocado solo en el trabajo. Estoy intentando cambiar eso». Ella levantó una ceja escéptica. «Los cambios llevan tiempo, Rafael. Promesas ya he escuchado suficientes». La frialdad en su voz dolió más de lo que Rafael esperaba, pero él lo merecía. «Lo sé, y tienes todo el derecho de no creer, pero esta vez es diferente». «¿Por qué?» Rafael podría haber mentido, podría haber dado una respuesta segura y vaga, pero decidió por la honestidad, porque finalmente entendí lo que perdí, y entendí que necesito cambiar, por mí mismo, no solo por otra persona. Estoy haciendo terapia, de verdad, esta vez. Mariana pareció sorprendida. ¿Terapia? 2 veces por semana, estoy trabajando en mis problemas, el workaholismo, las cosas con mi padre, todo. Por un momento, algo cambió en su expresión.
La dureza cedió espacio para algo más suave, quizás curiosidad, quizás el resquicio del cariño que un día había sentido por él. Pero entonces ella se recompuso, levantando nuevamente las barreras. «Me alegro por ti, Rafael, de verdad. Todo el mundo merece conocerse mejor y mejorar», dijo ella, demasiado formal. «Pero necesito volver al trabajo. Disfruta de la exposición». Ella se alejó antes de que Rafael pudiera responder, dejándolo parado allí, solo frente a la Babel moderna. Beatriz apareció a su lado segundos después. «¿Cómo fue?», preguntó ella. «Doloroso, pero es un comienzo», Rafael respondió, los ojos aún siguiendo a Mariana por el salón. En las semanas siguientes, Rafael estableció una rutina que sorprendería a cualquier persona que lo conociera. Él comenzaba los días con caminatas en el Parque del Retiro, algo que nunca había hecho antes. Después trabajaba de 8 a 12 intensamente, almorzaba con calma, retomaba el horario de 2 a 5 y paraba. Simplemente paraba. No llevaba trabajo a casa. No atendía llamadas de obra después de las 6 de la tarde, excepto emergencias reales. Y descubrió, para su sorpresa, que la empresa no se desmoronó. Los socios y gerentes se extrañaron al principio, pero rápidamente se adaptaron a la nueva dinámica. Rafael delegó más, confió más, y percibió que su equipo era mucho más competente de lo que él les había dado crédito. En las sesiones con la doctora Elena, exploraban cómo su perfeccionismo y necesidad de control estaban enraizados en el miedo al abandono. Si él controlara todo, nada podría salir mal. Si él trabajara incansablemente, probaría su valor. Si él nunca parara, no tendría tiempo para sentir el dolor. «Pero necesitas sentir, Rafael», Elena decía. «Necesitas procesar la rabia, el rencor, el luto por el padre que nunca tuviste. Mientras huyas de eso a través del trabajo, seguirás repitiendo los mismos patrones». Rafael comenzó a frecuentar más eventos culturales, exposiciones, obras de teatro, hasta una ópera que lo dejó confuso, pero extrañamente conmovido. Y siempre que era posible, elegía eventos en el Instituto Barreto de Madrid. No para perseguir a Mariana, se decía a sí mismo, sino porque genuinamente estaba aprendiendo a apreciar el arte. El hecho de ocasionalmente cruzarse con ella era solo coincidencia. Las pocas veces que se encontraban, intercambiaban saludos educados. Mariana mantenía distancia profesional, pero Rafael notaba que ella lo observaba cuando creía que él no estaba mirando. Notaba la sorpresa discreta cuando él demostraba conocimiento real sobre las obras, cuando hacía preguntas inteligentes a los artistas, cuando se demoraba contemplando una pieza. Él no estaba fingiendo. Realmente estaba descubriendo una conexión con el arte que nunca había imaginado tener. Felipe Barreto aparecía ocasionalmente en esos eventos, siempre impecable, siempre cortés, siempre aburrido. Rafael lo observaba con una mezcla de envidia y pena. El hombre tenía a Mariana, tenía el anillo en su dedo, tenía la promesa de un futuro juntos, pero parecía completamente ajeno a la joya que poseía. Trataba a Mariana con cariño distante, como si fuera una hermosa pieza de decoración, admirable pero no esencial. Fue en uno de esos eventos que Rafael tomó coraje. Era principios de mayo, una exposición sobre fotografía española contemporánea. Mariana estaba sola, haciendo anotaciones en su portapapeles, cuando Rafael se acercó. «Mariana, ¿puedo hablar contigo un momento en particular?» Ella levantó la mirada, vacilante. «Rafael, no creo que sea una buena idea. Por favor, solo unos minutos. Prometo que no voy a traspasar ningún límite». Después de un momento de vacilación, ella accedió. Salieron al jardín interno del instituto, donde algunas esculturas quedaban expuestas bajo las estrellas. El aire de mayo era fresco y agradable. «¿Qué quieres, Rafael?», preguntó ella, cruzando los brazos de forma defensiva. «Quiero disculparme. De verdad. Por el hombre que fui cuando estábamos juntos, por las promesas rotas, por tu 30º cumpleaños que arruiné al quedarme atrapado en una reunión que podría haber reprogramado, por todas las veces que elegí el trabajo en lugar de a ti,
por haberte hecho sentir que no eras importante cuando eras lo más importante en mi vida. Mariana parpadeó, claramente sin esperar aquello. Rafael, eso fue hace 3 años, lo superé, seguí adelante. Tú deberías hacer lo mismo. ¿Lo superaste? ¿De verdad? Rafael dio un paso adelante, cauteloso. Porque cuando te veo, no veo la misma luz en tus ojos. No veo esa sonrisa que solía iluminar ambientes enteros. Veo a alguien comportándose correctamente, haciendo todo lo que se espera, pero no te veo realmente feliz. Ya no me conoces, respondió ella, pero la voz le tembló ligeramente. No tienes derecho a hacer suposiciones sobre mi felicidad. Tienes razón, lo siento. Solo quería que supieras que estoy cambiando, no por ti, aunque tú eres una parte importante de la motivación, sino por mí, porque me di cuenta de que estaba viviendo una vida vacía. Trabajo, trabajo y más trabajo. ¿Para qué? ¿Para morir solo en un apartamento lleno de trofeos que no significan nada? Mariana lo miró por un largo momento. Me alegro de que te estés cuidando. Pero Rafael, estoy prometida, me voy a casar en 6 meses, con un hombre bueno que me respeta, que está presente, que no va a olvidar mi cumpleaños porque está cerrando un negocio. ¿Felipe te ama? La pregunta salió antes de que Rafael pudiera retenerla. Mariana abrió la boca, luego la cerró. Eso no es asunto tuyo. ¿Y tú lo amas? Rafael, para. Respóndeme solo esto y prometo que no te molestaré más. ¿Lo amas de la forma en que un día me amaste a mí? Lágrimas surgieron en los ojos de Mariana. No tienes derecho a preguntarme eso. No tienes derecho a volver ahora, después de 3 años, y desordenarlo todo. Yo estaba bien. Estaba siguiendo adelante, construyendo una vida estable con alguien confiable. Estable y confiable, sí, pero no apasionante, no vibrante, no real. Rafael sabía que estaba traspasando límites, pero no podía parar. Mari, lo arruiné todo. Lo sé, pero sí existe una oportunidad, por mínima que sea, de que aún sientas algo. Si existe una duda en tu corazón sobre este matrimonio, por favor, no la ignores. Necesito irme, Mariana dijo, limpiándose las lágrimas rápidamente. No deberías haber dicho eso. No deberías haber vuelto. Ella prácticamente corrió de vuelta dentro del instituto. Rafael se quedó en el jardín, de pie entre las esculturas, sintiéndose al mismo tiempo terrible y extrañamente esperanzado. Él había plantado la duda. Ahora solo podía esperar. En los días siguientes, Rafael no intentó contactarla. Respetó el espacio de Mariana, pero continuó su transformación personal. Continuó la terapia. Comenzó a hacer actividades que siempre había pospuesto. Aceptó la invitación de su hermana para cenar en familia todos los viernes en casa de su madre. Doña Celia, ya con 70 años, se quedó radiante al ver a su hijo más presente. «Estás diferente, hijo mío», dijo ella en uno de esos viernes, «más ligero, más aquí». «Estoy intentando, madre, intentando ser mejor». Fue durante una de esas cenas que Beatriz mencionó casualmente, algo que hizo que Rafael dejara de masticar. «¿Sabes? Estaba conversando con Juliana, mi amiga de la universidad. Ella trabaja en el Banco Alcántara, y me contó algo extraño sobre la familia Barreto. Aparentemente, Textil Barreto no va tan bien como parece. Hay rumores de que la empresa tiene serios problemas financieros». Rafael sintió un escalofrío en la espalda. «¿Qué tipo de problemas?» «No sé los detalles. Juliana no podía hablar mucho. Secreto bancario y todo eso. Pero ella insinuó que la situación es delicada. Deudas grandes, posibilidad de quiebra». Después de la cena, Rafael fue a casa e hizo algo que sabía que era cuestionable pero necesario. Usó sus contactos en el mercado financiero para investigar discretamente la situación de Textil Barreto. Lo que descubrió en las próximas semanas lo dejó choqueado y furioso. La empresa estaba en quiebra, completamente en quiebra. Deudas con proveedores, con bancos, procesos laborales acumulados, y había indicios de fraudes contables para enmascarar la situación. Felipe Barreto estaba desesperado. La familia entera lo estaba,
Y el matrimonio con Mariana no era solo un enlace romántico, era una operación de rescate. La familia Alcántara tenía conexiones profundas en el sistema bancario madrileño. El padre de Mariana, Rogerio Alcántara, era un respetado ejecutivo jubilado con relaciones importantes. El matrimonio traería no solo prestigio, sino acceso a líneas de crédito que podrían salvar a Textil Barreto. Rafael encontró correos electrónicos filtrados, documentos que apuntaban a negociaciones entre las familias. No eran pruebas concretas, pero suficientes para formar un cuadro claro. Mariana estaba siendo utilizada. La primera reacción de Rafael fue rabia, una rabia profunda, visceral. Él podría destruir a Felipe con esa información. Podría exponer todo a Mariana, a las familias, al mercado. Podría acabar con el compromiso en segundos. Pero entonces se acordó de las palabras de la doctora Elena sobre manipulación, sobre control, sobre realmente cambiar. Él programó una sesión extra de terapia. Si uso esta información para separarlos, no seré diferente de Felipe. Estaré manipulando la situación para mi beneficio, Rafael dijo, caminando de un lado a otro en la consulta. Pero si no digo nada, ella se casará basada en mentiras. Atará su vida a un hombre que la ve como una solución financiera. ¿Cuál crees que es la respuesta correcta?, Elena preguntó. No lo sé, por eso estoy aquí. Rafael, puedes ofrecer la información sin usarla como arma. Puedes darle el conocimiento sin exigir nada a cambio. Deja que ella decida qué hacer. Eso sería respetar su autonomía. Rafael pasó días ponderando, pero al final la decisión fue tomada. Él no usaría la información. Aún no. Primero necesitaba probar su cambio genuino. Necesitaba reconquistar la confianza de Mariana por lo que era ahora, no por exponer quién era realmente Felipe. Si ella eligiera quedarse con su prometido de todos modos, Rafael aceptaría. Pero ella merecía hacer esa elección con claridad sobre quién él, Rafael, se había convertido. Y si la verdad sobre Felipe salía a la luz, necesitaba ser de forma natural, no a través de manipulación. Rafael decidió guardar lo que sabía como último recurso. Solo si pareciera que Mariana realmente estaba en peligro o siendo engañada de forma irreversible, él intervendría. De lo contrario, dejaría que el destino siguiera su curso. Era la cosa más difícil que había hecho, tener el poder de destruir al rival y elegir no usarlo. Junio llegó trayendo el frío característico de Madrid. Rafael mantenía su rutina transformada, pero añadió algo nuevo: voluntariado. Comenzó a enseñar nociones básicas de construcción a jóvenes en una ONG en la periferia, compartiendo conocimiento que podría ayudarlos a encontrar empleo. Era algo que su madre siempre le había pedido que hiciera, y él siempre había encontrado excusas. Ahora, todos los martes y jueves por la tarde, allí estaba él, enseñando cálculos estructurales básicos y seguridad en obras. Fue Beatriz quien difundió la noticia en los círculos sociales, y fue así como Mariana se enteró. Ella apareció inesperadamente en uno de los eventos del instituto, donde Rafael estaba conversando con un artista sobre su técnica de pintura en capas. Cuando él la vio acercarse, su corazón se aceleró. ¿Puedo hablar contigo?, preguntó ella, y había algo diferente en su voz. Menos fría, más curiosidad. Salieron nuevamente al jardín, como si ese fuera su espacio para conversaciones difíciles. El cielo de junio estaba limpio y estrellado, raro para Madrid. Oí decir que estás dando clases a jóvenes en la zona este, Mariana comenzó. Rafael asintió. Sí, 2 veces por semana. Son chicos increíbles, Mari, tan hambrientos de oportunidad. Me recuerda a cómo era yo. ¿Y el trabajo? ¿Cómo estás logrando equilibrarlo? Aprendí a delegar. Descubrí que mi equipo es mucho más capaz de lo que imaginaba, y que el mundo no se acaba si no estoy supervisando cada tornillo de cada obra. Él dio una sonrisa pequeña. Llevó 3 décadas, pero finalmente estoy entendiendo lo que es el equilibrio. Mariana lo estudió en silencio por un momento. Realmente has cambiado. Estoy intentándolo todos los días. A veces aún me equivoco.
Aún cojo el móvil compulsivamente o me pongo ansioso cuando no estoy resolviendo problemas. Pero estoy aprendiendo a respirar, a confiar, a estar presente. ¿Por qué, Rafael? ¿Por qué ahora? Era la pregunta que él esperaba. Porque verte en aquel evento hace unos meses fue como recibir un puñetazo en el estómago. Me di cuenta de que pasé los últimos 3 años construyendo cosas de hormigón mientras mi vida real se desmoronaba. Te fuiste porque yo no estaba allí, y tenías razón en irte. Yo no te merecía en aquel entonces. ¿Y crees que mereces ahora? No lo sé, pero sé que soy una persona mejor de lo que era, y sé que si tuviera una segunda oportunidad, lo haría diferente. No por obligación, sino porque realmente entendí lo que importa. Mariana se abrazó a sí misma, el frío de la noche comenzando a molestar. Rafael se quitó el blazer y lo ofreció. Ella dudó, pero aceptó, envolviéndose en la tela que aún cargaba el calor y el perfume de él. Rafael, estoy confusa, admitió ella, y la vulnerabilidad en la voz la hizo parecer joven nuevamente. Cuando te fuiste de mi vida, dolió mucho, mucho más de lo que dejé ver. Tardé meses en recomponerme, y cuando conocí a Felipe, él era todo lo que tú no eras, presente, atento, predecible, seguro, pero no apasionante. No, ella asintió, y la palabra flotó entre ellos como confesión. No de la forma en que tú y yo fuimos, pero la pasión se acaba. Rafael, uno madura, aprende a valorar la estabilidad, el compañerismo. ¿Realmente crees eso o estás intentando convencerte a ti misma? Mariana no respondió. Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente. No es justo. No es justo que vuelvas ahora, cambiado, siendo todo lo que siempre quise que fueras. No es justo hacerme dudar de una elección que ya estaba hecha. No quiero ser injusto. No quiero causarte dolor. Solo quiero que sepas que existe una opción. Que no necesitas conformarte con lo seguro si lo que quieres es vivo. Y si te doy una oportunidad y vuelves a ser el workaholic que eras, ¿y si esto es solo una fase? ¿Y si me decepcionas de nuevo? Rafael respiró hondo. Era la pregunta más difícil y la más justa. Puedo prometerte que intentaré todos los días no ser aquel hombre. Pero no puedo prometerte perfección. Fallaré a veces, tendré recaídas. Pero la diferencia es que ahora sé que tengo un problema. Lo estoy tratando y tengo herramientas para lidiar con ello. No es una cura mágica, Mari. Es trabajo constante. Necesito pensar. Necesito tiempo. Tienes 6 meses hasta la boda. Esperaré lo que sea necesario. Mariana devolvió el blazer, como si necesitara crear distancia física para pensar con claridad. Necesito irme. Felipe me está esperando. Ella se alejó rápidamente. Rafael se quedó en el jardín, observándola partir, con el corazón roto, pero también esperanzado. Por primera vez, ella había admitido que había duda. Por primera vez había reconocido que no amaba a Felipe de la misma forma. Los días siguientes fueron tortuosos para Rafael. Él no intentó contactar a Mariana, pero pensaba en ella constantemente. Durante las sesiones de terapia, Elena lo ayudaba a procesar la ansiedad. Hiciste lo que pudiste, Rafael. Mostraste un cambio genuino. Ofreciste una alternativa. Ahora necesitas respetar su tiempo y su decisión. Forzar cualquier cosa sería volver a los viejos patrones de control. Rafael sabía que ella tenía razón, pero era frustrante, especialmente porque la boda se acercaba. De 6 meses, quedaban ahora menos de 4. Septiembre estaba cada vez más cerca. Fue en una tarde de julio cuando todo cambió. Rafael estaba en su despacho cuando recibió la llamada de un número desconocido. ¿Diga? ¿Rafael Méndez? La voz era masculina, joven, nerviosa. Sí, ¿quién habla? Mi nombre es Tiago Silveira. Soy amigo de Felipe Barreto. Bueno, era amigo. Necesito hablar contigo. Es sobre Mariana. Alcántara. Rafael se sentó erguido en la silla. ¿Qué es sobre ella? No puedo hablar por teléfono. ¿Podemos vernos? Es urgente. Quedaron en un café discreto en el barrio de Salamanca.
Tiago era un hombre de unos 35 años, bien vestido pero visiblemente incómodo. Pidió un café expreso y fue directo al grano. Sé que tú y Mariana fueron novios, sé que aún tienes sentimientos por ella, y sé que ella va a cometer un error terrible si se casa con Felipe. Rafael sintió el pulso acelerarse. Continúa. Felipe y yo nos conocimos en la universidad. Siempre fuimos cercanos, pero últimamente él ha cambiado. Está desesperado. La empresa de la familia está en bancarrota, Rafael. Completamente en bancarrota. Fraudes, deudas, procesos. Es un desastre. Y el matrimonio con Mariana no es sobre amor. Es sobre salvar a la familia Barreto de la ruina. Rafael fingió sorpresa, aunque ya sabía todo esto. ¿Cómo así? El padre de Mariana tiene conexiones en el sistema bancario. Felipe cree que, casándose con ella, conseguirá acceso a líneas de crédito que salvarán la empresa. Hay contratos ya borrador, negociaciones entre las familias. Mariana no sabe nada. Ella cree que se está casando por amor. ¿Por qué me estás contando esto? Tiago suspiró pesadamente. Porque tengo conciencia, porque Mariana es una buena persona que no merece ser utilizada, y porque, por más que Felipe sea mi amigo, lo que está haciendo está mal. Él dice que desarrolló sentimientos reales por ella, que empezó como estrategia pero se convirtió en amor. Pero yo lo conozco, sé cuándo está siendo sincero y cuándo se está engañando a sí mismo. ¿Y por qué no se lo cuentas a ella misma? Porque ella no me conoce. Soy solo un amigo más del prometido, pero tú, a ti ella te conoce. A ti ella te amó. Si la información viene de ti, tendrá peso, tendrá credibilidad. Rafael se quedó en silencio, procesando todo. Era exactamente lo que él había descubierto por su cuenta. Pero ahora tenía a alguien de dentro, dispuesto a confirmarlo todo. Era la munición perfecta para destruir el compromiso. ¿Tienes pruebas?, Rafael preguntó. Tiago empujó un sobre por la mesa. Correos electrónicos, mensajes, fragmentos de contratos, todo lo que pude reunir sin que Felipe sospechara. Rafael cogió el sobre pero no lo abrió. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no antes? Porque Felipe me confrontó ayer. Descubrió que estoy incómodo con la situación. Discutimos, terminamos la amistad. Y me di cuenta de que no puedo quedarme en silencio. Mi conciencia no lo aguanta. Después de que Tiago se fuera, Rafael se quedó en el café, sosteniendo el sobre. Su primer instinto fue abrirlo, leerlo todo, correr hasta Mariana y exponer la farsa. Pero entonces se acordó de la conversación con Elena. Se acordó de su promesa de no manipular la situación. Él llevó el sobre a la próxima sesión de terapia. El universo me está poniendo a prueba, Rafael dijo, tirando el sobre en la mesita entre él y Elena. Tengo aquí todo lo que necesito para acabar con este compromiso. Pruebas concretas de que Felipe está usando a Mariana, y me muero de ganas de usar esto. Pero tú me enseñaste que manipulación es manipulación, incluso cuando se hace con buenas intenciones. Si le entrego esto a Mariana, estaré controlando la narrativa, estaré decidiendo por ella. ¿Y cuál es la alternativa? Rafael pensó por un largo momento. Darle a ella la información sin agenda, contarle lo que sé, mostrarle las pruebas, pero dejar claro que la decisión es suya, que no estoy haciendo esto para reconquistarla, sino porque ella merece saber la verdad. ¿Puedes hacer eso genuinamente, sin expectativa de recompensa? No lo sé, pero necesito intentarlo. Rafael pasó la noche ensayando lo que diría. Al día siguiente envió un mensaje a Mariana pidiendo hablar. Algo importante, urgente. Ella tardó horas en responder, pero finalmente accedió a encontrarse con él en el mismo café donde él había conocido a Tiago. Cuando Mariana llegó, parecía cansada. Había círculos oscuros bajo sus ojos, como si no hubiera estado durmiendo bien. Ella se sentó frente a él con postura defensiva. ¿Qué es tan urgente, Rafael? Él respiró hondo y empujó el sobre por la mesa. Antes de abrir esto, necesito que sepas que no estoy haciendo esto para manipularte o para acercarnos. Lo estoy haciendo porque mereces saber la verdad. Lo que hagas con esta información es completamente tu decisión.
Mariana miró el sobre con desconfianza. ¿De qué estás hablando? Sobre Felipe, sobre la boda, sobre los verdaderos motivos detrás del compromiso. Ella se puso pálida. ¿Cómo te atreves? Mariana, por favor, solo lee. Después, si quieres odiarme, si quieres echarme, si quieres seguir adelante con la boda, incluso sabiendo todo, lo respetaré. Pero necesitas saberlo. Con manos temblorosas, Mariana abrió el sobre y comenzó a leer. Mariana leyó cada página, cada correo electrónico, cada fragmento de contrato. Rafael observaba su rostro pasar por una secuencia de emociones: confusión, incredulidad, rabia, dolor. Cuando ella finalmente terminó, sus manos temblaban. Ella volvió a meter todo en el sobre con movimientos mecánicos, como si estuviera en shock. Mariana, Rafael comenzó, pero ella levantó la mano, pidiendo silencio. Lágrimas corrían por su rostro, pero ella no sollozaba. Solo dejaba que cayeran silenciosas y devastadoras. Me usó. Ella finalmente dijo, la voz apenas pasando de un susurro. Desde el principio, todo fue calculado. Su amigo, Tiago, dijo que Felipe alega haber desarrollado sentimientos reales, que empezó como estrategia pero se volvió real. ¿Y tú crees eso? La pregunta vino cargada de amargura. No importa lo que yo creo, importa lo que tú crees, importa lo que tú sientes. Mariana cerró los ojos respirando con dificultad. Necesito irme, necesito confrontarlo. ¿Quieres que vaya contigo? No. Esto necesito hacerlo sola. Ella cogió el sobre y se levantó, pero antes de irse, miró a Rafael con una intensidad que lo perforó. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué me lo contaste? Porque mereces la verdad, porque aunque nunca más quieras verme en la vida, no mereces construir un matrimonio sobre mentiras. ¿Sabías que esto podría acabar con mi compromiso? Sí. Y beneficiarte. También sí. Pero lo habría hecho incluso si no hubiera ninguna posibilidad de que volviéramos. Algunas cosas son más importantes que lo que yo quiero. Mariana asintió lentamente, procesando. Gracias. Por más que duela ahora, gracias por contármelo. Ella salió del café, dejando a Rafael solo con su café frío y el corazón en la garganta. Él no sabía lo que pasaría ahora. No sabía si había hecho lo correcto. Solo sabía que no podría haber hecho diferente. Los próximos días fueron silencio absoluto. Mariana no respondió mensajes, no atendió llamadas. Rafael respetó el espacio, aunque estaba consumido por la preocupación. Fue Beatriz quien eventualmente trajo noticias, captadas a través de la red de chismorreo de la alta sociedad madrileña. Hubo un escándalo. Beatriz contó durante un almuerzo de domingo en casa de doña Celia. Mariana confrontó a Felipe delante de su familia. Fue un desastre. Gritos, acusaciones. La madre de él teniendo una crisis. Felipe admitió que el compromiso comenzó como estrategia financiera, pero juró que se enamoró de verdad. Mariana no creyó. Canceló la boda en el acto. Rafael sintió una mezcla de alivio y culpa. ¿Cómo está ella? No lo sé. Ella se aisló. Ni la familia está logrando hablar con ella bien. Solo sé que devolvió el anillo y dijo que no quiere ver a Felipe nunca más. Las semanas siguientes fueron de silencio. Rafael no intentó contactarla, aunque pensaba en Mariana constantemente. Él continuó su rutina, sus clases en la ONG, su terapia. Procesaba con Elena los sentimientos confusos de haber causado dolor a alguien que amaba, incluso habiendo hecho lo correcto. Le diste autonomía, Elena repetía. Le diste información y dejaste que decidiera. Eso es respeto, Rafael, no control. Fue a finales de agosto cuando Mariana finalmente dio señales de vida. Un mensaje simple. ¿Podemos hablar? Se encontraron en el Parque del Retiro, en un banco cerca del lago. Mariana parecía más delgada, más cansada, pero había algo diferente en sus ojos, una claridad que no estaba allí antes. Gracias por haber respetado mi espacio, ella comenzó. ¿Cómo estás? Mejor de lo que esperaba, peor de lo que me gustaría. Una sonrisa triste. Estoy haciendo terapia también.
dándome cuenta de que me quedé con Felipe por los motivos equivocados. Seguridad, miedo a lastimarme de nuevo, presión familiar, pero no amor, no del tipo que importa. Siento mucho haber causado esto. No lo sientas, me salvaste de un error gigantesco. Me iba a casar con un hombre que no amaba, que me veía como una solución a problemas financieros. Eso no es vida, Rafael. Eso es prisión. Se quedaron en silencio por un momento, observando a los patos en el lago. ¿Y nosotros? Rafael finalmente preguntó cauteloso. ¿Existe alguna posibilidad de que nosotros? Mariana se giró para mirarlo. No lo sé. Honestamente, no lo sé. Realmente has cambiado. Lo veo. Pero tengo miedo, Rafa. Mucho miedo de lastimarme de nuevo, de creer y ser decepcionada. Lo entiendo. Pero... Ella respiró hondo. Estoy dispuesta a intentarlo. Despacio. Sin promesas. Sin presión. Solo dos amigos reconociéndose, reconstruyendo confianza. El corazón de Rafael se aceleró. ¿Amigos? Por ahora. Necesito confiar en ti de nuevo antes de poder amarte de nuevo. Necesita ser un proceso. ¿Puedes respetar eso? Puedo. Lo prometo. Sin promesas, ¿recuerdas? Solo acciones. Rafael sonrió. Sin promesas, solo acciones. Comenzaron a encontrarse semanalmente para cafés. Conversaciones largas sobre todo y nada. Rafael contaba sobre las clases en la ONG, sobre los avances en la terapia, sobre su relación mejorada con su madre y su hermana. Mariana compartía sus miedos, sus inseguridades, su proceso de curación después de la ruptura. No había contacto físico, ningún beso, ningún toque más allá de un abrazo ocasional de despedida. Era frustrante a veces, pero Rafael entendía la necesidad. La confianza no se construía de la noche a la mañana. En septiembre, durante un paseo en una feria de arte en Malasaña, Mariana se detuvo frente a una pintura llamada Recomienzos. Era un lienzo abstracto con capas de colores, cada una transparentándose bajo la siguiente, creando profundidad y complejidad. Así es como me siento, dijo ella, aún mirando la obra. Capas sobre capas, el pasado aún visible bajo el presente, pero creando algo nuevo. Rafael se quedó a su lado, también observando. ¿Crees que un día esas capas formarán algo bonito? Creo que ya lo están formando. Ella se giró hacia él. Estás siendo paciente conmigo, Rafael, respetando mi tiempo, mostrando con acciones, no con palabras. Es todo lo que puedo hacer, y todo lo que quiero hacer. Aquella noche, después de dejar a Mariana en casa, Rafael recibió un mensaje de ella. Gracias por hoy, por todo. Estoy empezando a creer de nuevo. Fue en octubre cuando ocurrió la primera prueba. Rafael recibió una propuesta para liderar personalmente un proyecto masivo en Valencia, una torre comercial que sería el mayor proyecto de la constructora. Exigiría presencia constante en la obra por al menos 6 meses. Reuniones en Madrid 2 veces por semana, como máximo. El Rafael de hace 3 años habría aceptado sin pensarlo 2 veces. Era la oportunidad de oro. Pero el Rafael de ahora dudó. Él llevó la propuesta a la sesión de terapia. Si acepto, me alejaré de Mariana justamente cuando estamos reconstruyendo algo. Repetiré el patrón que nos destruyó. Pero si me niego, puedo estar perjudicando a la empresa. Es el mayor contrato que hemos tenido. ¿Existe alternativa? Elena preguntó. Sí. Puedo delegar el proyecto a Roberto, mi socio. Él es competente, quizás incluso más que yo en algunos aspectos, pero eso significa renunciar a liderar personalmente. ¿Y cómo te sientes al respecto? Rafael pensó honestamente. Con miedo, como si estuviera abandonando responsabilidad, pero también aliviado, como si estuviera finalmente eligiendo lo que importa. Entonces ya sabes la respuesta. Rafael se negó a liderar el proyecto personalmente. Pasó el mando a Cinteose Roberto, quedando solo como supervisor a distancia. La decisión causó extrañeza entre los socios, pero la respetaron, y cuando Rafael se lo contó a Mariana durante uno de sus cafés semanales, vio lágrimas en sus ojos. ¿Realmente hiciste eso? Lo hice.
porque un edificio en Valencia seguirá allí después de terminado. Pero tú, Mari, tú eres única, y si te pierdo de nuevo por elegir el trabajo, nunca me lo perdonaré. Fue en ese momento cuando Mariana tomó su mano sobre la mesa. El primer toque real en meses. Estoy orgullosa de ti. Las manos quedaron entrelazadas por el resto del café. Era un paso pequeño, pero significaba todo. Noviembre trajo otro desafío. Rafael tuvo una emergencia real en una obra. Problema estructural serio que exigía atención inmediata. Era el mismo día de una importante inauguración de exposición que Mariana había curado, evento al que él había prometido asistir. Rafael quedó desgarrado, pero esta vez hizo diferente. La llamó, le explicó la situación con honestidad, le pidió disculpas y preguntó si ella lo entendería. ¿Es realmente una emergencia?, Mariana preguntó, y había tensión en su voz. Sí. Si no voy, la gente puede salir herida. Pero entiendo si no me... ¿Crees? Entiendo si esto trae malos recuerdos. Silencio al otro lado. Después un suspiro. Ve, resuelve el problema. Pero manténme informada, ¿vale? Y hablamos después. Lo prometo. Lo siento, Mari. Rafael resolvió el problema estructural en 2 horas, pero llegó al evento cuando ya estaba terminando. Mariana todavía estaba allí, conversando con visitantes. Cuando lo vio, ella se disculpó y fue hasta él. ¿Lograste resolverlo? Sí, nadie salió herido. La estructura está segura. Rafael esperó la rabia, la decepción, pero Mariana simplemente asintió. Está bien, era una emergencia real. Me avisaste, me mantuviste informada. Es diferente a simplemente no aparecer. ¿No estás enfadada? Estoy decepcionada por no tenerte aquí toda la noche, pero lo entiendo. Y lo más importante, te comunicaste. Antiguamente, tú solo desaparecías y mandabas un mensaje horas después. Esto es crecimiento, Rafa. Conversaron hasta tarde aquella noche, sentados en la escalera del instituto ya cerrado. Hablaron sobre expectativas, sobre comunicación, sobre cómo lidiar con la realidad de que las emergencias ocurren. Por primera vez, sintieron que estaban construyendo algo saludable, algo basado en honestidad y flexibilidad. Te amo, lo sabes, Rafael dijo de repente, las palabras escapando antes de que pudiera filtrarlas. Mariana lo miró sorprendida. Lo sé, y estoy llegando allí. Aún no completamente, pero estoy. ¿Cuánto tiempo necesitas? No lo sé, pero sé que quiero seguir intentándolo. Y fue suficiente. Diciembre llegó trayendo el calor característico del verano madrileño. Rafael y Mariana estaban juntos oficialmente hacía 2 meses, desde aquella noche de octubre cuando finalmente se besaron después de una cena sencilla en un restaurante italiano en La Latina. Fue un beso lento, cargado de historia, de dolor superado, de esperanza renovada, y marcó el inicio oficial de una relación completamente diferente de la que tuvieron antes. Esta vez había reglas, conversaciones honestas semanales sobre cómo cada uno se estaba sintiendo, límites claros de trabajo que Rafael no traspasaba, terapia individual para ambos y, eventualmente, sesiones de terapia de pareja para aprender a lidiar con conflictos de forma saludable. Era laborioso, exigía esfuerzo consciente todos los días, pero funcionaba. La mayor prueba, sin embargo, aún estaba por venir. En enero, cuando estaban planeando un viaje de fin de semana a Sitges, Rafael recibió una llamada que lo dejó pálido. Era de una empresa multinacional de construcción con sede en Londres. Le ofrecían la dirección de una división entera, un proyecto urbano masivo en otra metrópolis global. Salario astronómico, prestigio internacional, la máxima realización de cualquier ingeniero civil. Rafael programó una sesión extra con Elena aquella misma tarde. Es todo lo que siempre soñé profesionalmente, dijo él caminando nerviosamente por la consulta. Es la cúspide de la carrera, una oportunidad que nunca más va a aparecer. Y aceptar significa mudarme, pasar al menos 3 años fuera. Mariana tiene carrera aquí, familia, amigos. No puedo pedirle que lo deje todo para seguirme.
¿Hablaste con ella? Aún no. Tengo miedo de la respuesta. Miedo de que diga no y yo quede resentido. Miedo de que diga sí y se arrepienta después. Miedo de negarme y pasar el resto de la vida preguntándome y sí. Elena se quedó en silencio por un momento. Rafael, ¿puedo hacerte una pregunta difícil? Claro. ¿Realmente quieres ir o quieres huir? La pregunta lo tomó por sorpresa. ¿Cómo así? Estás construyendo algo real aquí, una relación sólida, una vida equilibrada, conexiones profundas. ¿Es cómodo? ¿No? ¿Es aterrador? Sí, y cuando nos asustamos nuestra tendencia es huir, volver a lo familiar. ¿Y qué es familiar para ti? Trabajo, Rafael respondió lentamente. Siempre fue trabajo. Cuando las cosas se ponen difíciles emocionalmente, me sumerjo en el trabajo. Entonces necesitas ser honesto contigo mismo. ¿Este cambio es sobre crecimiento profesional o sobre huir de la incomodidad de crecer emocionalmente? Rafael pasó la noche entera pensando. Al día siguiente conversó con Mariana. Estaban en su apartamento, ella preparando café mientras él intentaba encontrar las palabras correctas. Recibí una propuesta de trabajo, él finalmente dijo. En Londres, liderazgo de división internacional, 3 años, al menos. Mariana paró lo que estaba haciendo. ¿Y quieres aceptar? No lo sé. Es increíble profesionalmente, pero significa alejarme de ti, de todo lo que construimos. ¿Y si yo fuera contigo? Rafael no esperaba aquello. ¿Harías eso? Mariana se sentó frente a él tomando sus manos. Necesito ser honesta, Rafa. Mi vida está aquí, mi trabajo en el instituto, que amo, mi familia, mis amigos. No puedo simplemente dejarlo todo y seguirte al otro lado del mundo. Lo sé, y no te lo pediría. Pero hay algo que necesito preguntarte. ¿Quieres ir de verdad o estás usando esto como un escape? Rafael sonrió tristemente. Mi terapeuta me preguntó lo mismo. ¿Y cuál fue tu respuesta? Que necesito pensar más, que quizás estoy asustado con la idea de seguir creciendo aquí, de enfrentar mis demonios, de construir algo real y permanente, y que Londres sería una forma de volver a lo seguro. Trabajo constante, sin tiempo para sentir. Mariana apretó sus manos. Entonces ya sabes la respuesta. Rafael pasó una semana pensando. Conversó con Beatriz, con doña Celia, con Elena. Todos tenían opiniones, pero la decisión necesitaba ser suya. Fue durante una caminata matinal en el Parque del Retiro cuando la claridad finalmente llegó. Él no quería ir, quería quedarse. Quería seguir construyendo su vida en Madrid, al lado de Mariana, cerca de su familia, enseñando en la ONG, equilibrando trabajo y vida personal. Londres sería solo un escape de lujo, un regreso a los viejos patrones enmascarado como oportunidad profesional. Rafael rechazó la oferta. Cuando se lo contó a Mariana, ella lloró. ¿Estás segura? Es una oportunidad única. Estoy seguro, porque la verdadera oportunidad única está aquí, contigo, con la vida que estamos construyendo. Dinero y prestigio, puedo conseguirlos de otras formas, pero esto, lo que tenemos, es insustituible. Fue en ese momento cuando Mariana dijo por primera vez desde que reanudaron, «Te amo». Las 3 palabras flotaron en el aire como un regalo precioso. Rafael sintió lágrimas quemar sus ojos. «Yo también. Te amo. Siempre te amé». Se besaron allí mismo, en medio de la sala, sellando un compromiso que era mucho más profundo que cualquier contrato de trabajo. Los meses siguientes fueron de construcción. Rafael y Mariana decidieron vivir juntos, encontrando un apartamento en Chamberí que mezclaba el estilo moderno de él con el gusto clásico de ella. La mudanza fue gradual, cuidadosa, siempre respetando el espacio del otro. Fue en marzo cuando el pasado de Rafael volvió de forma inesperada. Él recibió una carta de una dirección en Alcalá de Henares. Cuando la abrió, su corazón se detuvo. Era de Álvaro Méndez, su padre. La carta era corta. Álvaro decía estar sobrio hacía 5 años, decía estar enfermo, no especificaba qué,
Pedía una oportunidad de conversar, de explicar, de pedir disculpas. No pedía perdón, solo un encuentro. Rafael quedó paralizado por días. Mariana encontró la carta sobre la mesa y la leyó. «¿Qué vas a hacer?», preguntó ella con gentileza. «No lo sé. Parte de mí quiere ignorar. Él me abandonó. Abandonó a mi madre, a mi hermana. No tiene derecho a volver ahora. ¿Y la otra parte?». Rafael suspiró. «La otra parte quiere respuestas. Quiere entender por qué. Quiere cerrar este ciclo. Entonces quizás deberías ir, no por él, por ti». Tardó 2 semanas en reunir coraje, pero Rafael finalmente fue. Mariana ofreció ir con él, pero él prefirió hacerlo solo. Álvaro vivía en una casa sencilla en Alcalá. Cuando abrió la puerta, Rafael apenas lo reconoció. El hombre que lo había abandonado a los 7 años tenía ahora 60 y tantos años, cabellos canosos, cuerpo demasiado delgado, ojos cansados. «Rafael». La voz tembló. «Álvaro». Rafael no pudo llamarlo padre. Conversaron durante horas. Álvaro explicó que era alcohólico, que estaba luchando contra la adicción desde joven, que abandonó a 1906 la familia porque pensó que sería mejor para todos, que pasó décadas perdido, yendo de ciudad en ciudad, de trabajo en trabajo, que finalmente logró la sobriedad hacía 5 años a través de un grupo de apoyo, que descubrió un problema cardíaco serio recientemente y percibió que podría partir sin nunca haber pedido disculpas. Rafael escuchó todo con una mezcla de rabia, tristeza y, sorprendentemente, compasión. Al final dijo: «No puedo perdonarte completamente. No ahora. Quizás nunca. Nos lastimaste demasiado. Lastimaste a mi madre, que trabajó hasta la extenuación para criarnos sola. Pero entiendo que eres humano, que te equivocaste y que estás intentando hacerlo mejor ahora. Es todo lo que puedo pedir», Álvaro dijo, lágrimas corriendo por su rostro envejecido. Rafael salió de aquel encuentro exhausto emocionalmente, pero también más ligero, como si hubiera soltado un peso que cargaba hacía 30 años. Él procesó todo con Elena en las sesiones siguientes, comprendiendo cómo aquel abandono había moldeado toda su vida, sus miedos, sus elecciones. En abril, durante una mañana perezosa de domingo, Rafael y Mariana estaban en pijama en la cocina preparando café, cuando él simplemente dijo: «Cásate conmigo». Mariana casi tiró la cafetera. «¿Qué? Cásate conmigo. No tiene que ser ahora. No tiene que ser en una ceremonia gigante, pero quiero pasar el resto de mi vida contigo. Quiero construir una familia. Quiero envejecer a tu lado. Lo quiero todo». «Rafael Méndez, ¿me estás pidiendo matrimonio en pijama?» «Estoy, porque así es como te amo, real, imperfecto, auténtico, sin grandes gestos teatrales, solo tú y yo, siendo quienes realmente somos». Mariana comenzó a llorar, pero estaba sonriendo. «Sí, sí, me caso». Se abrazaron allí mismo, en medio de la cocina, con café a medio terminar y pijamas arrugados, y fue perfecto. Rafael no tenía anillo preparado, no tenía discurso ensayado, pero tenía certeza, y tenía amor, y por primera vez en la vida tenía presencia. 2 meses después, en junio, hicieron una fiesta de compromiso íntima en la terraza del apartamento. Amigos cercanos, familia, algunos compañeros de trabajo. Doña Celia lloró de felicidad al ver a su hijo finalmente feliz. Beatriz hizo un discurso emocionado sobre nunca haberse rendido a aquel amor, y, para sorpresa de Rafael, Álvaro apareció discretamente, invitado por Mariana sin que Rafael lo supiera. «Pensé que debías tener la oportunidad de tener a tu padre presente en este momento», ella explicó. Aunque la relación aún sea complicada, Rafael quedó paralizado al ver a su padre allí, pero entonces, en un impulso que lo sorprendió, caminó hasta él y le ofreció un abrazo. No era perdón completo, pero era un comienzo. Mientras la fiesta continuaba, Rafael y Mariana se apartaron hacia el borde del balcón, observando la ciudad iluminada. Madrid se extendía ante ellos, caótica y hermosa, llena de posibilidades. «Lo logramos», Mariana dijo,
apoyando la cabeza en su hombro. Realmente lo logramos. Sí, pero no fue fácil. Y no será fácil de aquí en adelante tampoco. Nos pelearemos. Fallaré a veces. Te frustrarás conmigo. Trabajaré demasiado en algún momento y tendrás que traerme de vuelta a la realidad. Lo sé, pero la diferencia es que ahora sabemos lidiar con ello. Tenemos herramientas, tenemos comunicación, tenemos un compromiso real. Rafael la atrajo más cerca. ¿Sabes lo que aprendí en estos 2 años desde que te reencontré? ¿Qué? Que el amor verdadero no es un cuento de hadas sin problemas. Es la elección diaria de 2 personas imperfectas que deciden evolucionar juntas. Es enfrentar los desafíos con coraje y en pareja. Se trata de estar presente, incluso cuando es difícil, especialmente cuando es difícil. Mariana se giró para besarlo, lenta y profundamente. Al fondo oían las risas de los amigos, la música suave, el murmullo de la fiesta, pero en aquel momento existían solo ellos dos. Por el futuro, Mariana brindó con la copa de champán. Por el futuro, Rafael hizo eco. Por una vida real, construida día a día, ladrillo a ladrillo, juntos. Y por primera vez en su vida, Rafael Méndez se sintió completo, no porque tenía una mujer a su lado, sino porque finalmente había aprendido a estar presente, a valorar lo que importa, a elegir amor sobre ambición, presencia sobre ausencia, crecimiento, emocional sobre escape a través del trabajo. Él miró a Mariana, luego a la ciudad que había ayudado a construir y finalmente dentro de sí mismo, y percibió que la obra más importante de su vida no era ningún rascacielos o proyecto millonario. Era quien él se había convertido, un hombre mejor, un hombre presente, un hombre capaz de amar y ser amado. Y eso, él sabía, valía más que cualquier contrato internacional o reconocimiento profesional. Valía más que todo. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Rafael y Mariana haya tocado sus corazones. Así como Rafael descubrió que las construcciones más importantes son aquellas que edificamos dentro de nosotros y en las relaciones que cultivamos, esperamos que esta narrativa los haya inspirado a valorar lo que realmente importa en sus propias vidas. Si esta historia resonó con ustedes, no olviden suscribirse a nuestro canal y dejar su like en el video. Todos los días traemos historias únicas que exploran la complejidad de la vida, de las relaciones y del constante viaje de convertirnos en mejores versiones de nosotros mismos. Cuéntenos en los comentarios. ¿Creen en las segundas oportunidades en el amor? ¿Ya han pasado por una transformación profunda como la de Rafael? Queremos escuchar sus historias y experiencias. Hasta la próxima. Y recuerden, nunca es tarde para reconstruir, para cambiar, para elegir estar presente en las vidas de las personas que amamos.